Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Por segundo día consecutivo, los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong fueron suspendidos. La terminal aérea fue tomada por los manifestantes pro democracia que rechazan el exceso de violencia durante las movilizaciones del pasado fin de semana que dejaron 45 personas heridas. En las últimas horas se han registrado nuevos enfrentamientos, como vemos en pantalla, entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado la violencia y ha exigido una investigación imparcial sobre la represión. Hong Kong alcanza el punto máximo de tensión. Por segundo día, el aeropuerto internacional es escenario de disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La terminal aérea fue tomada por los manifestantes pro democracia hace 5 días en rechazo al exceso de violencia durante las movilizaciones del pasado fin de semana que dejaron 45 personas heridas. Los uniformados intentan tomar el control y dispersar la movilización con gases pimienta y balas de goma. Mientras los ciudadanos denuncian excesos por parte de la fuerza pública, el gobierno local advierte que la región autónoma llegó a un punto sin retorno. La sociedad de Hong Kong se ha vuelto insegura, inestable y violenta. La violencia, sin importar si la perpetra o la confabula, empujará a Hong Kong por un camino sin retorno. Pondrá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy ansiosa y peligrosa. Y mientras los disturbios concentran la atención de la prensa mundial, China advierte con tomar acciones. En las últimas horas, Pekín calificó las movilizaciones como actos de terrorismo y anunció su apoyo al gobierno de Hong Kong. El pronunciamiento coincidió con el despliegue de convoys y tropas hacia Shenzhen, una localidad china ubicada a pocos kilómetros de la región autónoma. Hacemos un llamado a los residentes respetuosos de la ley para que vean claramente que ningún disfraz puede ocultar los actos ilegales de los manifestantes. Los actos violentos de los manifestantes no pueden traer más que daños al orden social y herir los residentes inocentes. La policía solamente hará cumplir la ley y hará responsables a todos los infractores de la ley en cualquier forma legal. En medio de la tensión, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación en la excolonia británica. La delegada condenó la violencia y exigió al gobierno local una investigación imparcial sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Hay evidencia creíble de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplean armas letales de manera prohibida e incumpliendo las normas y estándares internacionales. Por ejemplo, se puede ver a los funcionarios disparando gases lacrimógenos en áreas atestadas y cerradas y directamente a manifestantes individuales en múltiples ocasiones, creando un riesgo considerable de muerte o lesiones graves. Instamos a las autoridades de Hong Kong a investigar estos incidentes de inmediato. Hong Kong cumple 11 semanas de protestas que iniciaron en rechazo a la polémica ley de extradición y otras políticas del gobierno local. Y esta tarde el presidente de los Estados Unidos anunció que fuentes de inteligencia le han informado que el gobierno chino estaría moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. En el mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Donald Trump llama a la calma. Nuestro servicio de inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está enviando tropas a la frontera con Hong Kong.
Todo el mundo debería estar calmado y seguro. Son las 5:09, hora costa este en Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el inicio de la transición de poder en Guatemala. Hoy, el presidente electo, Alejandro Gianmattei, nombró el equipo que se encargará del empalme con el gobierno saliente de Jimmy Morales. El conservador aseguró que desde esta semana va a iniciarse el trabajo para llamar a un gran acuerdo político de cara al país. Gianmattei, elegido el pasado domingo por el 58% de los votos en el balotaje, busca una transición que sea ordenada y que permita la continuidad de acciones importantes para Guatemala. Pues la gente se va desesperada. Un migrante no se va porque se vaya de vacaciones, se va porque no consigue condiciones de vida adecuadas. En el caso de Guatemala, la mayoría de los casos no se van por falta de seguridad, porque las comunidades que se están yendo no son inseguras. Aquí es no llegar a la confrontación. O sea, yo entiendo la posición del presidente Trump por cumplir una promesa de campaña que es la única que le hace falta de cumplir. Y él está en un proceso de campaña ya para buscar su segundo término. Es que el crimen organizado no respeta fronteras. Y siempre he creído yo que el crimen organizado, el enfrentamiento al crimen organizado, tiene que ser multinacional. No puede ser enfrentado por una nación sola, porque el problema no está en la persecución penal del corrupto. El problema está en que el sistema genera corruptos. Y nadie entró a la corrección del sistema. Entonces estamos siempre atacando de nuevo otra vez los efectos, pero no la causa. Es noticia el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de denunciar a Nicolás Maduro ante la Organización de Naciones Unidas por proteger y patrocinar a terroristas colombianos. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario de Colombia ha dicho que llevará su reclamo a la Asamblea General el próximo mes de septiembre. Según el presidente, la dictadura chavista ha violado la resolución del Consejo de Seguridad sobre financiamiento de grupos irregulares. En septiembre próximo, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, vamos a denunciar que la dictadura venezolana está protegiendo y patrocinando en su territorio a terroristas colombianos en una clara violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de este organismo. Es noticia una nueva devaluación del peso argentino. La moneda perdió valor por segunda jornada consecutiva tras conocerse los resultados de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo, en las que el oficialismo, que encabeza el presidente Mauricio Macri, sufrió una contundente derrota ante el candidato peronista Alberto Fernández. Entre tanto, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York arrancaron el día con una leve alza. Y en lo político es noticia la respuesta del candidato peronista Alberto Fernández a los cuestionamientos del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Yo no soy Venezuela, nunca lo fui, dijo Fernández en una entrevista televisada, luego de que el mandatario brasileño asegurara que si Fernández gana las elecciones del próximo 27 de octubre, habría un éxodo masivo de argentinos hacia Brasil similar al éxodo de los venezolanos que huyen del régimen de Maduro. El peronista además tildó a Bolsonaro de racista, misógino y violento. Cuando son las 4:15 en Colombia, quiero saludar en Washington a Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto estar contigo. Igualmente, Héctor, igualmente para nosotros tenerte. Héctor, pareciera que las cartas están echadas. Para muchos ya no hay expectativa, no hay nada que analizar. Según los resultados que deja este domingo estas elecciones primarias, pues en octubre Alberto Fernández ganaría las elecciones de la Argentina. Y eso me lleva a preguntarte para comenzar nuestra conversación de este martes, ¿en qué falló Macri?
Sé que es pronto para hacer un análisis en profundidad, pero digamos que a primera vista de estos resultados, ¿en qué fallaron? Fallaron en una política económica expansiva en el primer año, año y medio, y que luego se vieron obligados a ajustar el endeudamiento, a ajustar el déficit fiscal que habían dejado desatendidos. Fallaron en una política económica que hizo aumentar la pobreza, objetivamente. Los datos son fehacientes. Y entonces se puede pensar que este es un voto que castiga al oficialismo en función de esos elementos. Respecto a lo primero que dijiste, los partidos de fútbol duran 90 minutos, ¿verdad? Pero si este resultado se mantuviera en la primera vuelta de octubre, no habría necesidad de segunda vuelta, efectivamente. Y es poco probable que cambien, diría yo, pero hasta ahí es todo lo que diría al respecto. No diría que está terminado porque no está terminado. Yo pienso como tú, que no está terminado. Pienso que hay meses por delante y que siempre hay negociaciones políticas, digamos, en el medio. Pero ayer, en su primera intervención, el presidente Macri, a ver, ¿cómo calificarlo? Lucía quizás derrotado, y hoy que me dediqué a leer los comentarios o lo que se dice en Argentina, hay también quien señala que gente de su propio equipo le decía exactamente lo que tú acabas de decir. El partido se termina en el último minuto. Efectivamente, no fue una buena conferencia de prensa, rueda de prensa del presidente Macri. Diría que fue desafortunada. Uno nunca culpa al votante por una derrota. Es un error, no solo es un error de estrategia política, sino que es injusto. Además, ese mismo votante lo eligió 4 años atrás. Entonces, sería mejor pensar qué es lo que ha pasado, qué está pasando en la sociedad argentina, hacia dónde va el sistema de partidos en este último año, año y medio y en esta elección. Y yo creo que además este sistema electoral con primarias abiertas, obligatorias, funciona como una tercera vuelta electoral y entonces es una especie de gran encuesta que cumple la profecía, pongámoslo así, ¿no? En ese sentido, si bien no está terminado, yo creo que es muy poco probable que cambie este resultado de aquí a octubre. Posibilidades de alianzas políticas que puedan acortar, aunque la diferencia es grande. Puede haber una reacción, sobre todo con lo que está pasando a nivel económico, que ya vamos a hablar de eso, pero ¿posibilidades de alianzas políticas para Macri? Son rumores. Yo dudo. A propósito del peronismo, el candidato a vicepresidente que acompaña a Macri es peronista, el senador Pichetto. Hay una fórmula que también es peronista, que no es la de Fernández Fernández, que es la de Lavagna Urtubey. Entonces, ¿cómo se irán reacomodando esos candidatos? Puede variar, pero lo dudo. Hay una fórmula más liberal en lo económico, más ortodoxa en cuanto al manejo de la economía, la de Spert, que hay rumores, esos votos irían para Macri en octubre. Pero por el otro lado hay una realidad del sistema político argentino, y yo diría de todos los sistemas políticos, que es que los candidatos no son dueños de sus votos, no tienen autoridad ni tienen la capacidad política de decirle a sus votantes de una vuelta, ahora voy a apoyar a tal otro candidato y ustedes vendrán conmigo. No es así, no es así. Nadie tiene control de sus votantes. El electorado en Argentina y en la mayoría de las democracias son verdaderamente independientes.
y en definitiva son los independientes los que deciden una elección. De vuelta, estos mismos independientes que hoy le dan la espalda a Macri son los que lo eligieron en 2015. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es muy temprano, verdaderamente. Yo mismo estoy un poco asombrado de este resultado porque ninguna encuesta daba una diferencia de más de 7 puntos. Las encuestas iban de 3 a 7 puntos a favor de Fernández, lo cual era un escenario de segunda vuelta si eso se mantenía en la primera vuelta de octubre. Pero la diferencia fue de 15 y fue más amplia en la provincia de Buenos Aires, además, donde en principio la candidata a gobernadora, María Eugenia Vidal, era más fuerte que el presidente, resultó ser más débil. Allí ya prácticamente está decidido. Entonces, con algunos distritos, bueno, el candidato a gobernador del kirchnerismo obtuvo 52%, pero en algunos distritos esos números eran de 70%. Entonces, bueno, aquí hay un cambio importante en la preferencia del electorado, hay que entender por qué, hay que entender a dónde va y hay que tratar de que este sistema político se mantenga estable y que no afecte la economía como está ocurriendo en las primeras horas, que está generando una muy negativa reacción por parte de los mercados y los operadores por razones que uno podría pensar son racionales y son obvias. Claro. Pero, allí pierden todos, claro, en Argentina. Allí pierde el país, pero los mercados han reaccionado duramente. Y no quiero equivocarme en los datos. El riesgo país de Argentina alcanzó este martes los 1.700 puntos por primera vez en 10 años. El dólar en algún momento llegó a 60 pesos por dólar. Y la pregunta viene allí, ¿no? ¿Aguantará el país esta circunstancia económica, Héctor? Es la pregunta más importante, yo creo. Creo que la respuesta del mercado es absolutamente racional y además es una respuesta descentralizada por naturaleza. El mercado no es una conspiración. El mercado son muchos actores individuales racionales que toman decisiones. Y esta es una fuerza política que ganó, que ha anunciado algunas decisiones económicas que asustan a los inversores de afuera o inversores argentinos. Ha anunciado default de deuda, ha anunciado, luego de un país que ha tenido varias experiencias de default de deuda y no han sido positivas en absoluto, ha anunciado nacionalizaciones, no sé de qué, porque ya hicieron nacionalizaciones de algunas empresas del Estado importantes, petróleo, el sistema de pensiones. Eso ya lo hicieron en los 12 años de kirchnerismo. Entonces el mercado reacciona protegiéndose, los actores, los inversores actúan de esa manera. Y ahí hay un punto que es interesante porque Alberto Fernández no es el kirchnerismo, digámoslo así. Alberto Fernández viene de un tronco político más ortodoxo en lo económico, libre mercadista. Nunca ha sido un peronista. El peronismo también tuvo expresiones de libre mercado. El peronismo fue privatizador en los 90 con Menem. Entonces, de allí es donde viene Alberto Fernández y él no querría producir este tipo de situaciones de nacionalizaciones o default de deuda en lo personal. Pero es un esquema de poder muy complicado para él también, este que se ha armado. Y bueno, si ganan la elección y son gobierno, habrá que observar cómo funciona ese esquema de poder que han organizado con Cristina Kirchner, claro, de vicepresidente, candidata ahora, pero con más poder que el presidente. Entonces, ¿cómo terminará eso? No es tampoco algo que me genere optimismo, ese claro, esquema de poder donde el presidente es más débil que el vicepresidente. Cuando dices que con más poder que el presidente, ¿te refieres a qué? ¿A poder de maquinaria, a poder de partido, a poder de calle, a poder de convocatoria? Todo ese poder, más poder en el armado de las listas de diputados y senadores. El primer candidato a diputado por esa coalición, por el kirchnerismo, es Máximo Kirchner, el hijo de Cristina.
Y el armado de las listas, eso se ha sabido, el armado de las listas a candidatos fue digitado por ese grupo político sin tener demasiado en cuenta la opinión del candidato a presidente Alberto Fernández. Y entonces eso fue un conflicto explícito que trascendió y que lo recogieron los medios y lo recogieron todos los actores políticos. Si eso es complicado en una candidatura, eso es 100 veces más complicado ejerciendo la presidencia. Entonces veremos, es un presidente que tendrá, como se dice en Argentina, tendrá la banda, el bastón y la chequera, con una vicepresidenta que tiene poder de calle, poder de aparato político, poder mediático, poder financiero para operar políticamente y que además va a contar con un bloque parlamentario más adepto a ella que al presidente. Y eso no es promisorio ni genera optimismo porque hemos visto esos esquemas en el peronismo en el pasado, un peronismo que en su historia ha tenido, llamémoslo así, guerras civiles en los 70, con grupos de izquierda y grupos de derecha, y pensar en que eso se pueda repetir es temerario. Siendo que además no todo el peronismo es eso, es ese conflicto. De vuelta, Pichetto es peronista y llevó alguna gente a la fórmula de Macri. Lavagna y Urtubey también son peronistas. Han sido fieles actores en un sistema democrático. En fin, un peronismo muy kirchnerizado, pongámoslo así, no es algo positivo para la democracia de Argentina. Héctor, hay quien asoma una posibilidad y me gustaría tener tu opinión en relación a eso. En 1989, cuando Carlos Menem, peronista, gana las elecciones, los mercados reaccionan más o menos como ahora. Le gana Raúl Alfonsín, era el presidente. Y se trató de estabilizar, que es lo que ha pedido Macri ahora. Ha pedido responsabilidad y actuar con ponderación para no causarle daño al país. Sin embargo, en aquel momento la apuesta del peronismo fue arrasemos con todo para comenzar de cero. Y Alfonsín se vio obligado a entregar el gobierno unos meses antes, 4 o 5 meses antes. Hay quien dice que del lado del kirchnerismo podrían forzar esa misma situación en este momento y con eso cumplir una máxima que dice en Argentina que ningún presidente que no sea peronista termina su mandato constitucional. Lo cual es mentira, por un lado, porque es un mito que algunos sectores peronistas explotan indefinidamente. En aquella crisis de 2000, Adolfo Rodríguez Sá fue elegido presidente y duró una semana, tampoco terminó. Finalmente, el que fue elegido, a continuación de la Rúa estoy hablando, cuando fue la crisis política y económica más seria del país, quien sí fue elegido luego y estuvo más tiempo en el poder fue Eduardo Duhalde, que fue elegido en un acuerdo parlamentario bipartidista y con la idea de concluir el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa, pero él también tuvo que irse antes por un conflicto político y económico de la época. Entonces ahí hay dos peronistas que también tuvieron que irse antes. No es un dato únicamente de los no peronistas, es un dato del sistema político argentino. Y sí, el kirchnerismo desde el primer día de Mauricio Macri en la presidencia tiene un helicóptero de cartón con el que organizan marchas y protestas, y el helicóptero de cartón simboliza aquel helicóptero con el que de la Rúa abandonó la presidencia en diciembre de 2001. Y ese es el simbolismo de eso, y seguro hay grupos allí que es lo que quieren, eso es lo que quieren. No creo que pueda ocurrir en esta oportunidad. Macri ha llegado hasta aquí con problemas en la economía, pero con mayor solidez institucional que presidentes anteriores. Presidentes anteriores no peronistas, tanto como presidentes anteriores peronistas.
Pues es una noticia en desarrollo. Quedan 4 meses por delante. En octubre 27 son las elecciones. Todavía no van a ser días fáciles para Argentina. Y antes de pasar a otro tema, que es el tema de Venezuela, que no puedo dejarte ir sin preguntarte porque tiene que ver con tu columna. Por cierto que Alberto Fernández se distanciaba de Cristina hablando del autoritarismo en Venezuela, que hacía difícil defenderlo. Es una diferencia que no es poca cosa para las posiciones que ha asumido Cristina Fernández. Efectivamente, porque Alberto Fernández no es Cristina Fernández. La escaramuza con Bolsonaro tiene que ver con que Alberto Fernández fue a Brasil y fue a ver a Lula a la prisión. Entonces, naturalmente que, ¿por qué motivo? Desconozco. Generó asombro, cuál es el propósito de esto, y por supuesto Bolsonaro va a reaccionar precisamente por ese punto, pero Alberto Fernández no es Cristina Fernández. Esto no quiere decir que pueda ser él mismo en la presidencia, eso se verá, eso es lo que a mí me da temor, lo que me da inseguridad en relación al futuro, pero si Alberto Fernández puede ser él mismo, bueno, las cosas no serán igual que con Cristina Fernández. Héctor, vayamos a Venezuela y quiero preguntarte porque escribiste este fin de semana sobre Venezuela de nuevo, sobre las negociaciones, Tarde de Perro, titulaste la columna haciendo referencia o parafraseando una película en la historia del cine con Al Pacino. Las negociaciones han sido detenidas por Maduro y como reacción a lo que han sido estas medidas anunciadas por Estados Unidos, esta especie de embargo al país, arremete contra la Asamblea Nacional. Mucho se especuló el día de ayer que iban a desmantelar la Asamblea, que iban a convocar elecciones, que iban a allanar la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que quedaban en Venezuela, que iban a poner preso a Guaidó. No es la primera vez que el rumor se corre, pero finalmente no lo hicieron. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, el régimen constantemente frente a sus decisiones de represión le toma la temperatura al agua, pongámoslo así, antes de actuar y ve si hay probabilidades de éxito o de fracaso con eso. No sorprende ese intento porque, por el otro lado, casi 1/3 de la Asamblea Nacional está vacía porque hay diputados presos, hay diputados en embajadas, hay diputados en el exilio, hay diputados escondidos en algún lugar de Venezuela que no pueden asistir regularmente a las sesiones del Parlamento. Entonces, ya de por sí la Asamblea Nacional tiene problemas para formar quórum como está. Ni siquiera es necesario que arresten a demasiados para que ese formar quórum sea matemáticamente imposible de aquí en más. Yo creo que esa es una reacción que las declaraciones de Bolton la semana pasada respecto a que Barbados es inútil, que no debería continuar, y la decisión de expandir estas sanciones al régimen, privándolo de acceso a los activos propiedad del Estado venezolano, han generado estas reacciones intempestivas. Suspendieron Barbados ellos mismos, con lo cual confirman aquella hipótesis que circuló en los últimos meses, que lo único que les interesa de las negociaciones en Barbados es que la oposición haga lobby en Washington para que levanten las sanciones. Una vez que las sanciones se expandieron, entonces la decisión del régimen fue interrumpir su presencia en ese diálogo. Lo cual fue una decisión inteligente por parte de Bolton, que produce este descolocamiento en el régimen. Yo creo que puede suceder que clausuren definitivamente la Asamblea Nacional o no. Pero por el otro lado, el régimen ha perdido cohesión, no tiene cohesión como organización. Por eso en la nota decía, es un conglomerado de organizaciones criminales con control parcial y fragmentado del Estado.
y hay organizaciones que controlan una parte y otras organizaciones que controlan otro. Entonces, cuando llega el momento de actuar unificadamente y cohesionadamente como Estado, no lo pueden hacer. Entonces, tal vez ocurra o tal vez no, pero ninguna de las dos opciones me llamaría la atención. En esta historia por capítulos, y digo por capítulos porque hemos escrito varios nosotros en este programa, hablando del caso de Venezuela. ¿Qué viene, Héctor? ¿Qué crees que viene? Yo creo que lo que viene es que Maduro tiene los días contados. Maduro es un pasivo para el chavismo hoy por hoy. Y lo que temo es que el régimen se recicle, cambie una cara por otra, sin Maduro haya otro y eso le permita continuar. Se habla mucho de que el problema es Maduro, y el problema no es solamente Maduro, el problema es un régimen criminal. Y cambiar a Maduro, que parta Maduro para que continúe otro y eso le vuelva a dar oxígeno al régimen, así como tantas instancias de diálogo le dieron oxígeno, no es un escenario positivo. Eso es lo que temo y yo creo que eso es lo que van a intentar. Y yo creo que Maduro, en definitiva, la pregunta no es si Maduro va a seguir o irse, sino cuándo va a irse. Y no te voy a despedir sin hacerte una pregunta, porque cuando veo Venezuela, veo lo que ocurre en Venezuela, la destrucción de Venezuela. Maduro algún día se va a ir y habrá que reconstruir el país. Y al que venga le va a tocar lo que le tocó a Mauricio Macri, más o menos, en la Argentina. Y pienso en un periodo electoral posterior y veo a Argentina y pienso si a Venezuela le ocurre lo mismo. Todo esto para preguntarte, ¿el populismo es una enfermedad que no tiene cura? Yo soy algo agnóstico en cuanto al uso de la palabra populismo. Yo creo que la realidad por un lado, la realidad argentina y la de Venezuela son completamente diferentes. Y también creo que el kirchnerismo, y nunca los he votado ni los he apoyado, y he escrito centenares de artículos como opositor al kirchnerismo. Así todo, no creo que el kirchnerismo sea estrictamente comparable al chavismo. El chavismo en sus orígenes sí podría ser llamado populista, pero en el camino se transformó en un conglomerado criminal. No hay ya política, no hay base, no hay movilización, lo que hay son los negocios ilícitos, la minería ilegal, la cocaína, el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de personas, etcétera. Como sucedió en la Cota 905, que es la ilustración más acabada de lo que es ese régimen. Dos facciones criminales se enfrentan, y una es el FAES, supuestamente oficial, la otra es un colectivo, y Maduro ordena al FAES retirarse para que termine una virtual guerra civil con oficiales de la policía judicial parapetados detrás de unas mamparas, de unos muros, por las balas, ¿verdad? Sin poder de fuego frente a esos grupos irregulares. Eso es el régimen, esa es la descripción del régimen. No es Argentina, al menos no todavía, y yo creo que no lo va a ser por un dato estructural fundamental, que es que Venezuela derivó en eso porque la riqueza de Venezuela siempre estuvo en manos del Estado. Y quien se apropiara del Estado se apropiaba de la riqueza. Y en esta ocasión se apropió un partido que derivó en una organización criminal. En Argentina la riqueza está en manos privadas. Y entonces tener control del Estado no necesariamente significa tener control de la riqueza. Ahora bien, si estos kirchneristas que amenazan con nacionalizaciones lo cumplen, bueno, entonces sí estaríamos acercándonos a esa realidad venezolana. Simplemente pienso que es poco probable que puedan hacerlo. Ojalá no ocurra. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Idania, hasta siempre. Vale.
Héctor Chamis, como cada martes, nos acompaña con su análisis. Rápidamente vamos a la primera pausa. Entre 200 y 300% habría aumentado en los Estados Unidos la venta de mochilas antibalas. Los padres, preocupados por los recientes tiroteos y en medio del debate sobre el control de armas, comenzaron a adquirir los costosos morrales con los que sus hijos podrían resguardarse en momentos en los que cualquier tirador atente contra la vida de los menores en colegios o sus alrededores. Este es un informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle, que quiero compartir con ustedes la tarde de hoy. Mochilas antibalas. A esto están recurriendo los padres estadounidenses para proteger a sus hijos de las armas de fuego. El empresario Steve Nairmore nos muestra su efectividad. Nos cuenta que sus productos provocan reacciones encontradas. Algunos me dicen, no puedo creer que hayamos llegado al punto de tener que mandar a nuestros hijos al colegio con una mochila antibalas. Otros, que probablemente a veces es algo necesario. Las últimas tragedias de El Paso, Texas y Dayton conmocionaron al país y han contribuido al incremento de las ventas de estas mochilas. Definitivamente se dio un pico de ventas la semana pasada, lo que se puede atribuir a la vuelta a las clases, pero también a los acontecimientos que han sucedido. Esta mujer asegura que hace horas extra para ahorrar y poder comprar una mochila que proteja a su hijo de los tiroteos. Como madre de un niño de 13 años, varón, multicultural, creo que esto es lo que necesitamos en la sociedad actual. Pero para muchos padres, ese producto, pensado para tranquilizar, está fuera de su alcance. Podemos imaginarnos toda una escuela llena de niños hablando sobre sus mochilas antibalas. ¿Y qué hay de los padres que no pueden permitírselo? Un dispositivo que hace de los pacíficos días del colegio algo del pasado. Ahora bien, tras los recientes tiroteos en Ohio y en Texas, que dejaron 31 muertos, congresistas demócratas han pedido al Senado que avance en la ley de verificación de antecedentes de armas, aprobada en la Cámara de Representantes en febrero pasado. La norma prohíbe la transferencia de armamento entre particulares e incrementa el control de antecedentes criminales a personas que quieran adquirir las armas. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la última década y los más recientes tiroteos aquí en la Unión Americana, legisladores han hecho poco para ayudar a restringir la venta de armas aquí en Estados Unidos. Pues recientemente han prohibido la venta de aceleradores de disparos y también han otorgado más fondos federales para la seguridad en algunas escuelas de la Unión Americana. Sin embargo, el día de hoy legisladores están impulsando la medida HR 8. Esto ayudaría a que se llevaran a cabo más revisiones de antecedentes criminales antes de que cualquier persona pueda comprar un tipo de arma. ¿Cuántos estadounidenses perderán sus vidas o a sus seres queridos debido a la violencia de armas antes de que el Senado de los Estados Unidos tome acciones? Nosotros necesitamos hacer algo y no debe ser como republicanos o demócratas. Somos estadounidenses, somos parte de comunidades y queremos mantener esas comunidades seguras. Así que apoyemos la revisión de antecedentes. Un 95% de los estadounidenses lo apoyan y hablemos para encontrar un terreno común y mantener a nuestras comunidades seguras. No obstante, esta medida se encuentra actualmente estancada en el Senado y está en manos de un republicano, Mitch McConnell. De hecho, esta medida fue aprobada en los últimos meses en la Cámara de Representantes y el día de hoy, activistas y víctimas también de tiroteos alrededor de Estados Unidos le piden a los legisladores, en especial a los senadores republicanos, que es hora de actuar. El momento no es simplemente para reflexionar. El momento que tenemos enfrente no es para guardar silencio. El momento que tenemos enfrente es para que el Senado actúe, para que el Senado y el Congreso y la Casa Blanca actúen. Es un momento para escuchar al pueblo estadounidense.
Cabe mencionar que en los últimos días Ivanka Trump, la asesora e hija del mandatario estadounidense Donald Trump, ha estado llamando a algunos legisladores para preguntar exactamente qué tipos de proyectos de ley hay actualmente en el Congreso, qué tipo de apoyo tienen, si son bipartidistas o no, entre otros temas. Esto es una buena señal, pues indica que el ejecutivo Donald Trump podría estar preparándose para posiblemente aprobar una de estas medidas. Cabe resaltar que actualmente hay 17 proyectos de ley estancados en el Senado para ayudar a restringir la venta de armas en Estados Unidos. 3 de las propuestas son de demócratas, 1 de parte de republicanos y 3 de los proyectos de ley tienen el apoyo bipartidista. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Y para conversar sobre esto, sobre este tema que es tan controversial en los Estados Unidos, nos acompaña Guillermo Pacheco Gaitán. Él es experto en temas de seguridad internacional y defensa. Señor Pacheco, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, gusto en saludarte y compartir siempre con ustedes aquí en Estados Unidos y en la región. Igualmente para nosotros tenerlo. Este es el tema de nunca terminar, el control de armas. ¿Pudiera ser diferente esta vez? Y esta pregunta la hacemos cada vez que se produce una matanza de grandes proporciones, desgraciadamente, pero es la única manera de que se ponga sobre la mesa. Claro, mira, y el tema es esa, ¿pudiera ser esta vez? Yo creo que al final de cuentas el pudiera ser está retrasando una ley que debería de darse. Estados Unidos, cuando vemos en relación a los demás países, es el más, por decirlo así, el más liviano en el tema de control. O sea, vemos Suiza, que es más o menos parecido respecto al tema de porcentaje de tenencia de armas en relación a los habitantes. Entonces, aquí debe darse ese paso, un control más estricto respecto a quién puede acceder a las armas. Recordemos una cosa, el exceso de armas son 270 millones de armas versus 340 millones de habitantes. Entonces hay muchos intereses de por medio, pero también recordemos que lo mediático es lo que está vendiendo ahorita. Bueno, pero es que me impresionó la cifra que decía nuestra periodista. Son 17 proyectos estancados en el Congreso. 17 proyectos, 3 de los cuales son bipartidistas y ni siquiera así se ha conseguido avanzar en esto. Pero mira, por ejemplo, ahora los demócratas son los que están urgiendo. Pregunta, ¿por qué cuando estaba el presidente Obama y los demócratas tuvieron mayoría y tuvieron 2 o 3 tiroteos de muertes masivas, ¿por qué los demócratas también no hicieron algo? O sea, pongo esa pregunta en la mesa porque creo yo que republicanos y demócratas están en la misma posición. Republicanos y demócratas tienen la misma responsabilidad. Poder negociar también con la Asociación Nacional del Rifle, que es a la larga quien maneja mucho el tema aquí en los Estados Unidos, en poder proteger a quienes acceden a las armas. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido, el último dato que se tiene de análisis. 2015 hubieron más muertes por armas de fuego suicidios, que homicidios. Por ejemplo, hubieron más o menos 22,000 suicidios con armas de fuego versus 13,000 homicidios. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque el tema de control tiene que ir para proteger las vidas, no solo por homicidios, sino por suicidios, porque también hay mucha gente que accede, incluso un caso muy sonado en Estados Unidos, que el hijo de un famoso predicador compró el arma por correo, le llega por correo, arma el arma y se pega un tiro. ¿Tú te puedes imaginar eso? O sea, creo yo que este es el momento de que republicanos y demócratas se empiecen a poner de acuerdo y que esos 17 proyectos de ley puedan empezar a unirse en uno. El problema es que son demasiados, entonces ponerse de acuerdo en tantos proyectos de ley, creo que el mayor esfuerzo político, ahí sí el esfuerzo político, porque tenemos que entender que aunque sea un problema de control de armas, llega a la mesa política, tienen que hacer un esfuerzo republicanos y demócratas por tener uno solo, solo que pueda caminar. Claro, unas veces porque falta y otras porque sobra o son demasiados, como ocurre ahora. El control de antecedentes es algo que pudiera avanzar, creo que lo ha mencionado el propio presidente Trump, el revisar el pasado
emocional, psiquiátrico de la gente, también es algo que está sobre la mesa. Quizás más allá del control, estas son medidas que pudiesen funcionar en este momento. Claro, mira, yo creo que la primera es la que puede ser más efectiva, aquellos que puedan tener un antecedente criminal. Porque déjame decirte una cosa también, muchas veces se piensa que en Estados Unidos el tema de discapacidad mental produce mucho, pero está comprobado más o menos que el 4% nada más de estas grandes matanzas está hecho por gente que tiene problemas mentales. Entonces, la mayor parte se da con personas que tienen antecedentes criminales. Entonces, es mucho más fácil el tener esa apertura de los antecedentes criminales que el hecho, obviamente sí es bueno también hacerlo, de aquellos que tengan un parte médico de que no pueden ser portadores de armas de fuego. Entonces creo yo que ambas, pero con la primera es la con la que hay que tener más efectividad, aquellos que tengan antecedentes criminales. Ahora, el momento electoral puede ser también un incentivo para el propio presidente, ¿no? Claro, yo creo que el mayor incentivo puede ser de él, aunque también de los demócratas. Por eso digo yo, si los demócratas ahora, que es una época preelectoral, ¿por qué saltan ellos diciendo que es hora de controlar cuando ellos también tuvieron su época, como estuvo el presidente Trump en sus 2 primeros años, teniendo Cámara de Representantes y Senado, y no se pudo hacer? Puede ser ambos, demócratas y republicanos, los que traten de aprovechar esto. Pero mira, al final de cuentas, quien lo aproveche, creo yo que los que van a salir ganando son los ciudadanos. No importa que lo aprovechen. Ojalá que este evento electoral que se está aproximando ya para el año entrante provoque que se lleguen a poner de acuerdo para tener un mayor control en el uso y compra de las armas de fuego. Bueno, decía uno de los congresistas que estaba en la nota de nuestra periodista que el Senado tenía que escuchar la voz de los estadounidenses. Claro, la pregunta sería, en base a lo que usted ha dicho, ¿por qué no la escucharon ellos cuando tenían que haberlo hecho? Yo creo que aquí no es cuestión de repartir culpas, es decir, ambos, demócratas y republicanos, han podido hacerlo, han tenido la oportunidad, lo han tenido en la mano y sin embargo no lo han hecho. Y el resultado es este, es decir, ha ido increciendo las cifras, tanto de suicidios como de asesinatos, como usted señala, las matanzas, es decir, aquí y ahora, esto es prácticamente, y le pregunto, es una emergencia nacional. Bueno, mira, si lo vemos como emergencia nacional, recuerda, aquí hay una emergencia nacional que está matando más que las armas de fuego, que son los opioides. Sí. Los opioides están siendo una emergencia nacional porque están matando, no te imaginas la diferencia que existe entre los muertos por opioides y las armas de fuego. Por eso, no quito lo que tú estás diciendo, o sea, poder declarar como una emergencia nacional el hecho de poder limitar el acceso a las armas de fuego y evitar, como también decía la reseña de introducción, de que aquí en Estados Unidos los niños estén comprando mochila para ir a la escuela que sea antibala. Me parece que eso estamos como cayendo un poco al exceso y poder tener una buena ley de control. No estamos diciendo que ir en contra de la segunda enmienda, que todos los que pueden y tienen acceso la pueden tener, pero sí poder tener un mayor control de quién pueda tener y otra cosa, cuántas puedan tener. Recuérdate el tiroteo de Las Vegas, que resultó que quien lo hizo, solo él tenía 39 armas de fuego y armas incluso de largo alcance. Entonces, ese es otro tema. ¿Cuántas armas tú puedes tener acceso? Claro, claro. Es que yo creo, digamos, señor Pacheco, que allí pudiese haber una salida, es decir, no ir contra la segunda enmienda, como usted señala, pero por lo menos poder tener historia del estado mental de quien lo tiene, el pasado de la persona que lo tenga y el control del número de armas. Eso es un gran paso que se daría. Ahora, usted mencionó las mochilas y no quiero terminar nuestra entrevista sin también darle una revista a esto, porque, a ver, uno como padre y jugando con la casuística, nunca se sabe dónde va a pasar algo. Si yo estuviese en Estados Unidos, creo que también pensaría en tener una para mis hijos, para protegerlos de alguna manera. Sí, pero mira, lo que pasa también es que cuando vemos, y uno lo pudiera ver en un diagrama
de ubicación, dónde es que se localizan los mayores homicidios. Sí, las escuelas son momentos grandes porque tocan menores de edad, porque tocan universidades de estudiantes, pero también recordemos que fuera de eso se da mucho. Obviamente, como padres, tú tienes que pensar quién puede entrar un arma a la escuela. Por eso, ¿qué es a lo que sí ha llegado? Que muchas escuelas lo que tienen ahora es los chicos tienen que pasar las mochilas por un detector de metales. Entonces, creo yo que lo que se puede dar en términos de no generar una como pandemia de miedo, por decirlo de esa manera, en que todos los que lleguen a la escuela van a estar con la posibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Nueva York tiene en relación a Japón 300% más probabilidades de que una persona muera por un disparo. Te estoy diciendo eso no en una escuela. Tú puedes ir en la calle, tú puedes ir a Times Square, pero ¿qué haces tú? Vas a llevar un abrigo antibalas. Entonces, creo yo que la situación hay que verla en su real dimensión y creo yo que dando este primer paso de una ley de control, creo que eso va a permitir que la gente baje, que tenga una mejor sensación de seguridad. Pues quiero darle las gracias al señor Guillermo Pacheco Gaitán, experto en temas de seguridad internacional y defensa. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Seguimos en el programa. Mientras tanto, un oficial de la patrulla de caminos de California murió y otros 2 agentes resultaron gravemente heridos durante un intercambio de disparos con un sospechoso al este de la ciudad de Los Ángeles. El uniformado de 33 años había detenido una camioneta en un procedimiento rutinario. El conductor sacó un arma de asalto y abrió fuego contra el oficial. La víctima recibió 3 disparos. El agresor, quien también resultó herido, falleció luego de ser trasladado a un hospital. En otro orden de ideas, agentes del FBI allanaron una isla propiedad del fallecido millonario Jeffrey Epstein. El operativo se llevó a cabo 2 días después de que Epstein aparentemente se suicidara en la cárcel de Nueva York. El lugar, que forma parte de las Islas Vírgenes estadounidenses, presuntamente fue escenario de fiestas sexuales de este magnate con menores de edad, en las que también habrían participado invitados ricos y poderosos. Epstein estaba en prisión desde su arresto el mes pasado y se había declarado inocente de los cargos de tráfico de menores y de conspiración, que conllevan una pena de hasta 45 años de cárcel. Y en Nueva York entró en vigor una modificación al Código Penal en este estado que amplía los tiempos para presentar demandas contra presuntos abusadores sexuales. La decisión se da en medio de la controversia por la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado por tráfico sexual, como venimos diciendo. Este nuevo estatuto también abre camino para que personas e instituciones sean investigadas por este tipo de crímenes. La noticia la tiene Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. El nuevo estatuto de limitaciones para víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad, que entra en vigor en el estado de Nueva York, significa que esa persona que haya sido afectada por ese tipo de crimen tiene ahora hasta los 28 años para poder llevar este caso a través de una demanda ante la justicia y buscar que sean levantados cargos criminales contra aquel que haya sido responsable de este tipo de agresión. Adicionalmente, se abre la posibilidad de que la víctima pueda buscar algún tipo de reparación a nivel civil, pero hasta los 55 años de edad. Hablamos directamente con la principal entidad que agrupa al mayor número de víctimas de abuso sexual infantil en los Estados Unidos, quien a propósito de este nuevo estatuto de limitaciones envía el siguiente mensaje. Cada residente de la ciudad de Nueva York que haya sido una víctima de abuso sexual debe saber que ellos tienen más opciones hoy de las que tenían ayer y darse cuenta de qué otras opciones tienen para ayuda, para sanar, para su crecimiento personal y quizás para buscar justicia en la corte. Para las víctimas de abuso sexual infantil, este nuevo estatuto de limitaciones en el estado de Nueva York abre en esencia la posibilidad de lograr justicia por este tipo de crímenes. Este es un día en el que pensé por mucho tiempo. Muchas personas están sorprendidas de que ocurrió, pero honestamente yo sabía que íbamos a llegar aquí. Es una oportunidad increíble. Personas que han sido forzadas a estar calladas por tanto tiempo, hemos estado forzadas a callar secretos y cargas, ya no tenemos que hacerlo.
Este martes en la plazoleta pública de Times Square, donde nos encontramos ahora, ha sido presentado un nuevo anuncio dirigido a las víctimas de abuso sexual infantil. Esto con el objetivo de que sepan que deben perder el miedo a hablar y sobre todo llevar a la justicia a los responsables de este tipo de crímenes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Tiempo de una nueva pausa. La Asamblea Nacional de Venezuela ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo madurista de ordenar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados. Ya son 24 los legisladores a los que se les ha aplicado esta medida. En la Asamblea Nacional han planteado establecer mecanismos electrónicos que permitan la participación de los diputados en el exilio para garantizar el quórum y el funcionamiento legislativo. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las maniobras que Nicolás Maduro intenta hacer para acabar con el Parlamento Nacional. Aseguró que a través del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente quieren rebanar poco a poco el quórum del Parlamento hasta dejarlos sin efecto. Primero fueron las destituciones o tratar de decir que estaba en desacato del Parlamento. Hoy, ya en este momento, hay 25 parlamentarios, más de 90 perseguidos con causas abiertas, como ha tratado un golpe de Estado continuado. A como dé lugar, el régimen de Nicolás Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional. Así lo denuncian sus propios diputados, quienes dicen que quieren dejarlo sin quórum. El régimen busca que nosotros no tengamos quórum. Eliminar la Asamblea Nacional por inacción. Y ya lo han dicho. Utilizar el espurio TCJ para declarar vacancias absolutas y de esa manera eliminar la Asamblea por la vía del quórum. Aseguran que la orden de Nicolás Maduro es utilizar a los organismos que manejan, es decir, la Constituyente y el Tribunal Supremo, para encarcelarlos o perseguirlos, tal como ocurrió este lunes cuando quitaron la inmunidad parlamentaria a 4 diputados. Ninguno de los mecanismos aplicados hasta el momento para encarcelar, perseguir a parlamentarios es el correcto. Empezando porque las instituciones o las supuestas instituciones que están buscando, que están ejecutando estos actos son ilegales, son ilegítimas, son fraudulentas. Sin embargo, aseguran que continuarán sesionando. Plantean utilizar mecanismos electrónicos para sesionar con quienes han sido exilados de Venezuela. De ser necesario, de manera extraordinaria, implementaremos los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo la labor y el deber que nos encomendó el pueblo, en definitiva, de Venezuela. Desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista técnico, establecer un mecanismo que nos permita votación electrónica, que nos permita comunicación. Desde la fracción 16 de julio señalan que es tiempo de poner en práctica nuevos mecanismos internacionales, buscar ayuda para cambiar la situación. Entonces hemos denunciado en múltiples oportunidades que en la medida que este se prolongue por más tiempo y que precisamente el Parlamento no se pare firme y solicite una acción de ayuda para que frenemos esta grave crisis que estamos viviendo, pues quedaremos solos, quedará cerrado por completo. Por su parte, Juan Guaidó sostiene que a pesar de los ataques continuarán sesionando. Asegura que aunque hay miedo, pueden hacerle frente a la persecución. Si quieren repetir esos errores de persecución, de adelanto irregular e ilegítimo e ilegal de elecciones, adelante, pueden hacerlo porque hoy ejercen fuerza bruta. Ahora, el resultado para Venezuela ha sido miseria. Se ha desmoronado el régimen. Además, una ilegítima constituyente no puede sencillamente abrogarse una función que no tiene. Pueden perseguir, sí, tienen fuerza bruta, son una dictadura. Evidentemente eso es lo que han ejercido, el poder para destruir. Además, a pesar de haber entrado en vigencia el periodo vacacional del Parlamento venezolano, señalaron que continuarán convocando sesiones especiales. El próximo martes debatirán nuevos nombramientos del gobierno interino. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a uno de nuestros periodistas en Venezuela. Cuando son las 6:18 en Caracas, quiero saludar al diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Quiero preguntar en aras del tiempo. Ayer la Asamblea se declaró prácticamente en emergencia por presuntos ataques. Al final nada ocurrió. Se quedó solo en arremetida, en persecución contra un número determinado de diputados. Buenas tardes, Idania. Un saludo aquí desde los jardines del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos en una lucha. Esa lucha se ha ido intensificando. Somos de los que pensamos que la presión es fundamental para que cualquiera de los escenarios
que está planteado pueda concretarse. Hay gente que habla, por ejemplo, de una negociación, hay gente que habla de un proceso electoral, hay gente que habla de una actividad o actitud militar, hay gente que habla de acompañamiento internacional. Yo lo que siempre he dicho, y creo que en eso estamos de acuerdo, es que todo eso puede darse con presión. La herramienta fundamental para lograr eso es la presión. Y lo que ha habido en los últimos días por parte de la dictadura de Nicolás Maduro es una reacción a esa presión. Es decir, ellos intentan huir hacia adelante. Ellos saben que están violando la Constitución Nacional. Saben que en Venezuela no hay Constitución, no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay justicia, no hay democracia, no hay libertad. Y eso es por culpa de unos delincuentes que han asumido el poder en Venezuela y que no les importa la tragedia que han generado en el país. Entonces, para nosotros, esos hechos tienen que ser inexistentes. Aquí no hay allanamiento de ninguna inmunidad parlamentaria, porque esa Asamblea Nacional Constituyente es una farsa. Esa constituyente no fue ni convocada ni elegida por el pueblo de Venezuela. Y nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar ante el mundo que esa constituyente no tiene cualidad para hacer eso. Por eso, cuando nos tocó, no fuimos ante ella a juramentarnos. No fuimos porque sabíamos que ir ante ella significaba al final fortalecer la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy por hoy, nosotros tenemos que intensificar la presión. Es el mecanismo para lograr que se produzca un cambio político en Venezuela. Pero fíjese una cosa, diputado. Usted señala que no se debe tomar en serio estas decisiones de los organismos de Maduro. Pero la persecución es real. Su hermano es uno de los diputados allanados en su inmunidad. Está en el exilio, lo teníamos ayer aquí sentado con nosotros. ¿Cómo se asume una postura así con normalidad? La persecución es real. Y normalidad en esta asamblea no hay, porque sencillamente no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay absolutamente nada que nos pueda indicar que un parlamento puede funcionar adecuadamente bajo estas condiciones. Tenemos que recordar que desde el momento en que este parlamento fue elegido, el 6 de diciembre de 2015, desde ese momento comenzó una actuación por parte de la dictadura de Maduro para acabar con el parlamento. Y hemos 4 años durado en una lucha permanente, no solamente para que el parlamento pueda estar allí actuando, sino para interpretar el anhelo de cambio que tiene el pueblo de Venezuela. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, que es continuar a pesar de las dificultades, continuar a pesar de las presiones, continuar a pesar de las actitudes inconstitucionales que esta gente lleva adelante. Y ese continuar tiene que ver con lo que estamos haciendo todos estos días. Hoy pudimos sesionar. Para el martes próximo ha sido convocada sesión extraordinaria, a pesar de que según la Constitución se produce el receso parlamentario y comienza a actuar la comisión delegada, pero ya hoy fue convocada por Guaidó una sesión extraordinaria para el próximo martes para hacer nombramientos desde su cargo como presidente encargado de la República. Lo que quiere decir que nosotros, a pesar de la persecución, a pesar de la represión, a pesar del amedrentamiento, estamos luchando y trabajando para lograr concretar esa presión que permita que haya un cambio político en Venezuela. ¿Qué se puede hacer, diputado, desde la Asamblea Nacional ante la actitud del gobierno, ante la situación del país? ¿Qué acciones concretas se pueden tomar? Mira, en primer lugar, lo que se habla es que tendremos sesión para designar autoridades, para designar embajadores, para designar ministros por parte del presidente Juan Guaidó. Además de las sesiones, los diputados tenemos que irnos a nuestras respectivas regiones, tenemos que acompañar a la gente. Mira, la tragedia que está viviendo Venezuela es indescriptible. Y te hablo ahora, no solamente como diputado, sino como gobernador electo del estado Zulia. Lo que está viviendo el Zulia es una profunda e impresionante desgracia y tragedia, que tiene que ver con 18 horas diarias sin electricidad como promedio, que tiene que ver con 3 y 4 días para poder surtir los vehículos de gasolina, que no contamos con el servicio de agua, que no contamos con el servicio de gas, que no hay recolección de basura, que vivimos entre las ratas, las moscas, las cucarachas. Esa es la realidad
hoy del Estado Zulia. Y por eso nosotros insistimos, hay que acompañar a la gente, pero lo más importante es seguir luchando hasta que termine esta tragedia de Nicolás Maduro y podamos iniciar un proceso de reconstrucción de la patria venezolana. Ese es el gran esfuerzo que todos tenemos que insistir y continuar. Y por eso agradecemos el acompañamiento internacional, agradecemos la presión que se está desarrollando, agradecemos al pueblo de Venezuela, que está totalmente decidido a que este cambio se convierta en una realidad. Esa presión nos va a ayudar y ese cambio se va a dar. Las amenazas continúan por parte de Diosdado Cabello y de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es posible que la Asamblea Nacional termine perdiendo el quórum a través de esa persecución que se ha instaurado, del encarcelamiento y de acciones de este tipo del régimen de Maduro? Lo que pasa es que todo está envuelto en un acto de cinismo y de prostitución de la palabra. Quienes han sido golpistas en este país llaman a los demás golpistas. Quienes han sido traidores a la patria llaman a los demás traidores a la patria. Quienes han llevado al país a este nivel de debacle impresionante, de tragedia insostenible, entonces son los que hoy acusan a los demás de los delitos que ellos han cometido y de los desafueros que han cometido. Esa actitud de decir los vamos a seguir persiguiendo, les vamos a hacer la vida imposible, no solo es una actitud de cinismo, es una actitud de cobardía. Son cobardes, cobardes porque tienen el poder de las armas, cobardes porque tienen un apoyo incomprensible de un estamento militar que debería estar del lado de la Constitución y del lado del pueblo venezolano. Y con esa fuerza, que no es la fuerza del pueblo, que no es la fuerza de los votos, que no es la fuerza de la soberanía popular, entonces tratan de llevarnos a una situación de desequilibrio que no van a lograr. Nosotros vamos a seguir, y lo estamos demostrando, vamos a seguir a pesar de las dificultades, a pesar de algunas incomprensiones. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuar acompañando al pueblo venezolano, aceptando que nosotros podemos haber cometido errores, pero también con la convicción de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para salvar a la patria venezolana. Diputado, usted habla del papel de la Fuerza Armada Nacional y habla de la comunidad internacional. ¿Cómo se entiende el apoyo sostenido de los militares venezolanos al régimen, a Nicolás Maduro? ¿Y qué papel juega la comunidad internacional? ¿Qué más puede hacer que no haya hecho hasta ahora? Bueno, siempre hemos dicho que tenemos distintas formas de dar esta pelea y que todas tenemos que agotarlas. Por eso, repito, hemos estado hablando de negociaciones, se ha hablado de procesos electorales, evidentemente con un nuevo Consejo Nacional Electoral y con reglas que permitan que la gente pueda tomar decisiones, se ha hablado de la presión militar y también de la presión internacional. Creo que en esos escenarios nos estamos moviendo. Nosotros tenemos mucho que agradecer a la presión internacional, a la gente de la ONU, a la gente de la OEA, a la gente del Grupo de Lima, a la gente de la Unión Europea, sí, de Norteamérica. Creo que en todos hay la convicción de que en Venezuela se ha perdido la democracia y que tenemos que rescatarla, y que cuando en cualquier país del mundo esto sucede, tienen que prenderse las alarmas de todos los países. Eso no es injerencia, eso es preocupación por una situación dramática como la que está viviendo el pueblo venezolano. Así que a la comunidad internacional le decimos que nos sigan acompañando, que intensifiquemos la presión, que esa presión que ahora se ha convertido no solo en presión para los funcionarios que son corruptos y que se han llevado 500.000 millones de dólares en estos 20 años, se han sancionado, sino que también sea sancionada la familia que disfruta conscientemente de esos recursos que son del pueblo venezolano, que se incremente esa presión. Y eso va a ayudar a que las cosas puedan cambiar. Igual con el estamento militar, igual con el sector militar. La Fuerza Armada Nacional tiene un compromiso con la República. Ese compromiso está claramente establecido en la Constitución de 1999. Ellos se deben a la nación y no se deben a parcialidad política alguna. Ellos deberían estar en este momento exigiendo el respeto a la democracia, a la separación de poderes y a la posibilidad de que sea el pueblo el que decida cuál es el destino de Venezuela. Que no acompañen a un dictador, que acompañen a un pueblo que la está pasando mal y que está consciente de que con el acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad y de la comunidad internacional puede salir de esta situación. Y al pueblo de Venezuela, a los pueblos del mundo, nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión.
Todos podemos luchar para restituir, en el caso de Venezuela, la democracia, para luchar por las libertades y para luchar por la posibilidad de que cada pueblo sea dueño de su propio destino. Diputado Guanipa, ¿se acabó el mecanismo de Oslo? ¿Se acabó Barbados? ¿Se acabó el diálogo que muchos no entienden ni están de acuerdo? Esta postura de Nicolás Maduro pareciera demostrar que no hay posibilidad alguna de negociar con la Asamblea Nacional o con el gobierno interino, es decir, ¿de qué negociación hablamos? Yo creo que si la presión se intensifica, quienes van a querer regresar a esa negociación en Oslo, en Barbados, van a ser los agentes de esta dictadura. Hasta en las guerras hay negociaciones para la rendición. En este caso, ustedes, los que son dictadores en Venezuela, están asumiendo una actitud absolutamente deleznable con el pueblo venezolano. Va a llegar un momento en el que la presión popular y la presión internacional y la presión institucional y la presión política y la presión social van a hacer que ustedes salgan del poder y permitamos que sea la democracia la que se imponga en Venezuela. Eso va a pasar y por eso nunca perdemos la esperanza de que así sea. Juan Pablo Guanipa, diputado por Primero Justicia, gracias por acompañarnos en la tarde. Gracias por estar aquí. Gracias, Guidani, un abrazo para ti y gracias por todo lo que estás haciendo. Trabajando a diario, eso es lo que hacemos. Una de las empresas petroleras más exitosas del mundo, Petróleos de Venezuela, hoy está llegando prácticamente a la quiebra. Sus trabajadores denuncian que el sueldo ni siquiera les alcanza para comer. Además, no cuentan con un seguro médico que les ayude a cubrir sus necesidades, poniendo en riesgo la vida y la estabilidad de la empresa. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas, de esta protesta de los trabajadores, de la que llegó a estar en el ranking de las primeras 5 empresas petroleras del mundo. Hoy ni siquiera se cuenta entre las primeras 500. Oliver. Los trabajadores petroleros viven una violación constante de sus derechos. Señalan que lo único seguro es el hambre y la miseria. De verdad se necesita ser un mago para sobrevivir con un salario miserable como el que este gobierno ha condenado con los trabajadores petroleros que hoy viven una recurrente violación de sus derechos. La inflación en el mes de julio cerró en 38% y el sueldo mínimo no llega a $3 por mes. Los más pobres no viven, sobreviven. Incluso mi mamá varias veces ha dejado de comer ella para darnos la comida a mi hermana y a mí. Muchos estamos pasando trabajo y yo tuve que trabajar, dejar mis estudios para poder trabajar, para llevar más, por lo menos algo de comida a la casa. ¿Cómo puede vivir una persona con un sueldo mínimo hoy en día? Imposible, totalmente imposible. Todos los que estamos aquí estamos sufriendo esto, no nada más yo, no nada más usted, no nada más todos los que estamos acá en el metro, no nada más los que siguen al gobierno, porque ellos lo siguen y saben que cuando abren la nevera de su casa no tienen nada, o sea, a veces no pueden tener ni luz. Trabajadores que apoyaron a la revolución hoy señalan a Nicolás Maduro de haber traicionado a la clase obrera. Pero este es un gobierno traidor de la clase trabajadora, traidor de los sectores populares y traidor de las gestas emancipatorias del pueblo venezolano más grande que empezó para nosotros en 1989 y que luego catapultó a Chávez en la República. Pero le cuesta desentenderse de esa retórica porque todavía clienteliza y porque todavía administra la estructura del Estado. La alimentación como control político es para muchos lo más grave. Cosa del régimen, cosa de dictadura, porque ellos te facilitan eso para que tú estés allí. Pero nosotros nos podemos valer por sí solos, porque antes en otros gobiernos eso no existía. No existían bonos, no existían cajas. Crean conciencia mediocre, porque eso es lo que ellos crean, mediocridad. Entonces no nos dejan avanzar, o bueno, no los dejan avanzar a esas personas que tienen miedo. Yo no tengo miedo y siempre lucharé y seguiré para lograr lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo no voté por ese gobierno. Por lo tanto, no me lo puedo calar. El derecho a la alimentación ha sido confiscado. El hambre no se puede ocultar. Pasando necesidad, pasando hambre lo que estamos nosotros. Ahorita termino de ahí, cobrar la pensión, eran 20.000 bolos. Ya no hayamos que hacer, por lo menos digamos nosotros los ancianos, pues, los tercera edad, ya no
no podemos comer. ¿Cuántos kilos ha bajado más o menos? Creo que he bajado como 8 kilos. El sueldo mínimo de un venezolano ya está catalogado como el más bajo del mundo. No se justifica en el país que ostenta las reservas petroleras más grandes del mundo. Los economistas responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro por esta catástrofe económica. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Con esto hacemos pausa en el programa. Menos 250 mujeres se manifestaron en la Ciudad de México para exigir castigo a un grupo o para un grupo de policías señalados de violar a 2 menores de edad. Al grito de violadores, queremos justicia, ni una más. Y policía violador, la marcha de las mujeres llamada No nos cuidan, nos violan, inició frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y terminó en la Procuraduría General de la Justicia de la capital de México. Las manifestantes pintaron el exterior de las dependencias en rechazo a las agresiones de policía. Unas 250 mujeres salieron el lunes a las calles de Ciudad de México para exigir justicia en relación a 2 casos de violación a menores de edad, presuntamente cometidos por policías. En uno de los escándalos, una joven denunció a 4 policías de haberla violado el sábado 3 de agosto, luego de que saliera de una fiesta en Azcapotzalco, al norte de la ciudad. En tanto, el jueves pasado, otro policía fue detenido tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una chica de 16 años, dentro del Museo de Archivo de la Fotografía en el centro de la capital. Es muy absurdo que la misma gente que según está para protegerte sea la que te viola, ¿no? La marcha se dirigió desde el turístico barrio de Zona Rosa, donde se encuentra la sede de la policía capitalina, y se desplazó hacia la fiscalía en el centro de la ciudad, donde algunas manifestantes hicieron pintas en las paredes. Posteriormente, encapuchados, tanto hombres como mujeres, rompieron con piedras las puertas de vidrio de la fiscalía. La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, calificó los hechos como una provocación. La violencia de género en forma de feminicidios, maltratos, acoso y abuso sexual se ha recrudecido en los últimos años en México, donde a diario son asesinadas un promedio de 9 mujeres, según la ONU. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por acompañarnos, como siempre. Buena tarde para usted. Muy buena tarde, gracias por esta oportunidad. Juan Martín, ¿esto es una práctica frecuente, el que se produzcan violaciones de mujeres, de menores de edad, a cuenta o en manos de la policía? Hay que tener presente que la práctica que tiene la policía de la Ciudad de México, diría de todo el país, pero en este caso de la Ciudad de México, es la criminalización y persecución de personas jóvenes, particularmente hombres y mujeres pobres, de los barrios pues, con mayor precariedad. Ellos cotidianamente son víctimas de abusos policiales, no solamente de violencia física, robo de sus pertenencias, sino también la falsificación de cargos para extorsionarlos. La corrupción está, pues digamos, literalmente colmada y desbordada en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y solo quisiera recordarles que hace un año, en enero de 2018, hubo un caso que fue internacionalmente conocido de un adolescente de 16 años desaparecido 5 días por la policía de la Ciudad de México en esta práctica de detenciones arbitrarias. Es importante mencionar que pese a las grabaciones, la evidencia, los policías no han sido ni siquiera sancionados, están en impunidad. Se logró recuperar al adolescente 5 días después y narró lo que todo mundo conocíamos, estas arbitrariedades, robo de sus pertenencias y este caso gravísimo, estos 2 casos documentados de manera reciente de una violación tumultuaria de 4 policías en una patrulla para esta adolescente a inicios del mes y de manera reciente una adolescente que visita un museo es atacada por un policía de la ciudad. Obviamente estos solamente son los casos que se logran denunciar. Claro. Y destacaría que en el caso primero no existe una denuncia penal porque la misma autoridad filtró la información, los datos personales de la víctima, que recibió amenazas y que por supuesto ya no quiere
continuar con la denuncia. Y estos policías, estos 4 presuntos violadores, están libres y están en funciones. Ahora, ¿por qué la impunidad? Es decir, si hay pruebas, si se ha documentado, ¿por qué la impunidad? ¿Quién protege a quién? La policía de la Ciudad de México forma parte de un entramado de corrupción que cruza con el comercio informal, con el crimen organizado y también, por supuesto, con funcionarios y funcionarias públicas, de tal manera que van teniendo control territorial. Este control territorial, para administrar de alguna forma la dinámica criminal, se traduce en una lógica de institución, que ahora con el nuevo gobierno se prometió, como lo han hecho todos, de que se acabaría con la corrupción. Se quitaron a los altos mandos que se conocía o se sabía de su corrupción, pero no fueron procesados. Y lo único que sucedió es que fueron sustituidos por otras personas. Esta práctica que concretamente tenemos el caso de 4 policías que aparentemente usan la patrulla, y hay videos y hay identificación, no se puede concretar porque la investigación que tiene que hacer la Procuraduría General de Justicia de la ciudad es insuficiente, y por supuesto también hay complicidad. Ayer, muy lamentable, la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, en lugar de posicionarse a favor de las víctimas, las cuestiona, las ataca, las acusa de provocadoras, y pues esto obviamente es un mensaje desde el más alto nivel de la Ciudad de México para garantizar la impunidad. Por supuesto. Ahora, el presidente López Obrador, tan preocupado siempre por el pueblo, por lo que ocurra, por lo que pase, por lo que le denuncien, por lo que le digan, ¿no ha asumido ninguna posición en torno a esto? Ha comentado que es un tema de la Ciudad de México, pero bueno, lamentablemente a nivel federal tenemos el mismo esquema. Estamos teniendo 9 feminicidios diarios. Esto es mucho, digamos, en términos de pensar en la dimensión de lo que esto significa, 9 vidas cortadas por la violencia machista, y obviamente en impunidad. Los datos oficiales que tenemos disponibles es que de cada 100 carpetas de investigación donde un niño o una niña son víctimas de un hecho delictivo, solo una alcanza algún tipo de sentencia condenatoria. Se acaba de dar a conocer también por el INEGI, que es el Instituto de Estadística, que el 93% de las personas no denuncia hechos delictivos porque desconfía de la autoridad en un 36%, y otro porcentaje similar, pues porque no encuentra los espacios o los mecanismos para hacerlo. Tenemos este caso nuevamente de esta adolescente violada de manera tumultuaria por policías en una patrulla. La propia autoridad filtra la información a los medios de comunicación, la exhiben, la ponen en riesgo, y obviamente no puede confiar para poder presentar su denuncia, y esto por supuesto garantiza la impunidad para estos criminales que tienen un uniforme. Juan Martín, garantiza la impunidad, pero también garantiza que circunstancias como esta sigan ocurriendo y que vayan increciendo, porque ¿cómo la detienes si todo el mundo sabe que no habrá un culpable? Efectivamente, de hecho estamos en una crisis de derechos humanos en el país que se ha venido agravando, no es nueva, no es exclusiva de esta administración federal o de la Ciudad de México. Claro. Se ha venido incrementando desde hace 13 años que se tuvo una estrategia de militarización del país, de confrontación de armas, y que pues tenemos ahora un saldo de casi 300,000 personas asesinadas en el marco de esta guerra contra el narco, 40,000 personas desaparecidas. De esas son 7,000 niñas, niños y adolescentes, y fundamentalmente tenemos una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. Cada día en México están asesinando a 4 niños, niñas y adolescentes, y cada día desaparecen a 4 en total impunidad. Estos feminicidios que se dan en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el territorio, como lo hemos comentado, y la evidencia a través de información pública, es que tienen garantía de impunidad. ¿Crees que una marcha como la de hoy tenga eco en los estratos del gobierno? Pues obviamente son acciones que se van a ir dando y van a ir creciendo, porque no hay una respuesta de la autoridad, y lamentablemente, como mencioné, la respuesta que han dado hasta ahora ha sido pues de confrontar a las víctimas y de pues literalmente proteger a los policías. Entonces obviamente se tendrán que dar más expresiones, y por supuesto otros canales de presión tanto nacionales como internacionales que permitan pues de alguna manera intentar a que esto se pueda mover y reconocer el conflicto. Creo que cuando hablo de la crisis de derechos humanos en el país, tiene que ver con esta incapacidad que tiene el Estado
y sus instituciones para garantizar la vida, la integridad, la propiedad incluso de sus habitantes, particularmente de niños y de mujeres. Quiero agradecer a Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Un gusto tenerte como siempre, ¿ah? Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Igualmente para ti. Pausa en el programa, regresamos en breve. Ya vamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, como siempre, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal, en YouTube, en nuestra página web. Son plataformas para encontrarnos y seguir conectados. Gracias por acompañarnos. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa de este día. Buena tarde para todos.